Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Ayer hablamos de nutrición de humanos, escuchamos varias conferencias en tal sentido. Hoy vamos a hablar del alimento de nuestro alimento. Para ello tenemos a estos tres magníficos especialistas y vamos a comenzar con Janet. Por favor, ¿nos haces tu presentación, Janet? Gracias. Necesitamos el clicker. Eso. Muy buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí y hablar un poco de cómo añadir valor nutricional a la soya de los Estados Unidos a través de la extrusión en seco de alta fricción para la alimentación de aves, el alimento de nuestro alimento. Sabemos que la soya es la oleaginosa referencia por excelencia para incluir aminoácidos de alto valor biológico y también energía a las dietas para la alimentación de aves de postura y para pollos de engorde. Sabemos que contiene una excelente fuente de carbohidratos y también aceite, que es el que nos provee la energía. Sabemos que hay diferencias también de acuerdo a regiones geográficas y tenemos que tomar esto en consideración cuando hablamos de tecnología de extrusión a los fines de ajustar los parámetros. Sabemos que hay variaciones y se destaca mucho específicamente la soya de los Estados Unidos y la de Brasil, que sabemos que hay variaciones en cuanto a calidad. Pero la soya cruda contiene factores antinutricionales, específicamente siendo los más comunes los inhibidores de tripsina o de proteasas, que me afectan la digestibilidad de la proteína. Eso está presente en el grano crudo. En el grano crudo vamos a encontrar entre 25.000 y 45.000 inhibidores de proteasas. Por lo tanto, debemos tomar esto en cuenta cuando utilizamos la soya como fuente de proteína para nuestras aves. Específicamente, la tecnología de extrusión en seco está enfocada a reducir estos inhibidores de tripsina para que sean aprovechados por el animal. Estos inhibidores de tripsina son susceptibles al calor y podemos desactivarlos a través de un proceso de extrusión, específicamente extrusión en seco de alta fricción, sin añadir vapor, sin añadir químicos. Aplica perfectamente para el modelo sostenible que hablaba Eloísa en cuanto a un proceso libre de químicos, más orgánicos en este sentido. Procesamos el grano de soya a 320 grados Fahrenheit, 160 grados Celsius, la máxima temperatura, como pueden ver en el último segmento del extrusor. Alta temperatura, corto periodo de tiempo para bajar esos inhibidores de tripsina a niveles tolerables para el animal. El tiempo de permanencia en esa cámara es exactamente 5 segundos, la máxima temperatura, y bajamos esos inhibidores de tripsina de 35.000 inhibidores en la soya cruda a menos de 10.000. para poder incluirlos en la dieta. Básicamente lo que hace el proceso de extrusión en seco de alta fricción, donde la única fuente de calor es la fricción y la alta presión, romper las paredes celulares que están de la soya, liberar esos nutrientes y hacerlos más digestibles. Básicamente lo que se genera en el proceso, como pueden ver en su lado izquierdo, extrusores, que el producto final es la soya integral o soya full fat, que pasa a la prensa mecánica para extracción de aceite. Tenemos la soya full fat con todo el aceite del grano crudo, proteína cruda entre 36 y 38, y en la prensa extraemos aproximadamente el 70% del aceite, dejando una
un contenido de proteína entre 43 y 45%, pero entre 6 y 8% de aceite residual, que a diferencia de la soya procesada con hexano, tiene aproximadamente 1.5% de aceite. Básicamente, cuando aplicamos la tecnología de extrusión en seco, obtenemos mejoras en la digestibilidad de los aminoácidos, mejoramos la concentración, la energía metabolizable, que es la que utilizamos para formular dietas para pollos y gallinas de postura, y mejoramos el peso vivo al final del periodo, de 42 días, siendo estos animales más eficientes. ¿Qué logramos con esto en cuanto a respuesta animal? Básicamente, pollos más eficientes. Cuando vemos en la barra naranja la soya procesada con hexano, vemos 1.59 versus 1.52. Pollos más eficientes, mayor producción de carne en menor tiempo del periodo y un peso vivo final que se manifiesta de la misma manera. Igual manera, en el caso de gallinas ponedoras, podemos ver, siendo estas gallinas más eficientes, la misma representación en las barras naranja y amarilla. Vemos que soya con entre 6 y 8% de aceite residual, la barra amarilla, fueron más eficientes en este caso con respecto al alimento consumido, con respecto a masa de huevo. La producción de huevos, como pueden ver, específicamente con la soya integral convencional, la barra amarilla, 96% versus soya procesada con hexano. Y vemos también la soya con alto contenido de ácido oleico, que es la barra verde, mejorando la producción de huevos por ave alojada, sin afectar las características de calidad de huevo. Mejoramos la conversión, mejoramos la producción de carne, mejoramos la producción de huevo sin afectar la calidad del huevo producido. De manera general y para resumir, contamos con un proceso libre de químicos aplicable en modelo de sostenibilidad, con un excelente perfil de aminoácidos para formular dietas para los animales, para proveer energía, para proveer proteína, permitiendo mejoras en el desempeño animal, y es una alternativa para en un proceso libre de químicos y producir nuestro alimento de una manera sostenible, donde pequeños y medianos productores pueden contar con un sistema que no requiere mucho espacio y pueden procesar la soya para sus animales, ya sea para producir harina de soya integral o harina de soya de producto de extrusión en seco de alta fricción y la prensa mecánica con menor contenido de aceite, eliminando de esta manera la necesidad de añadir aceite a las dietas para cumplir con los requerimientos energéticos del animal. Específicamente, es una manera amigable y sostenible para producir huevos y para producir carne de pollo, para producir el alimento de nuestro alimento en un modelo sostenible y amigable. Muchísimas gracias. Me han inspirado Eloisa Schneider y los anteriores que han participado, y entonces, utilizando esta misma diapositiva e inspirado en ello, voy a alterar ligeramente la presentación, usando el mismo material. Les cuento, Chile para nosotros es un país privilegiado porque nos ha dotado de ventajas comparativas impresionantes. ¿Cuáles son ellas? Cobre, que sostiene el 95% del PIB nacional. Y hace muchos años, soy fruto de la década del 50, nos dijimos, vamos a trabajar en el cobre. Hemos producido mucha innovación allí y al cumplir 30 años le propuse a mi señora, yo creo que tenemos que trabajar en recursos renovables, y entonces me cambié a la acuicultura sospechando que allí estaba nuestro siguiente paso nacional. Y entonces cambié giro y me fui a la acuicultura naciente. Ahí tenemos una historia del año 98 al 2026 actual. No voy a entrar en detalle de lo que eso significa. Si ustedes ven en la primera columna, están más o menos las etapas que nosotros vivimos en el área de acuicultura.
En carne de salmón, ahí están, ustedes ven el incremento que hemos tenido, es exponencial. Y hoy día, mejoradas las condiciones de conocimiento y también de decisiones políticas, hemos tomado la decisión en Chile de crecer al 15% nuevamente. Y entonces vamos a recuperar el primer lugar de producción de salmón del mundo, que lo teníamos. Se lo cedimos por un poco tiempo a Noruega por 2 pescados. Está bien. Esa es la actualidad. Nosotros hoy día estamos exportando 600.000 toneladas de carne de alto valor agregado. No exportamos peces, exportamos un producto terminado directo a tratamiento en microondas y cocina. Los insumos han sido una historia compleja. Nos ha colaborado en esta historia en los últimos años la US WIT, donde hemos compartido, nos han apoyado en el desarrollo de almidones especiales que no cumplen función proteínica en mi área, sino solo una función de aglomerante. Sin aglomerante no logramos hacer las partículas que a veces, hoy día, comúnmente, las transportamos 300, 400 metros, transporte neumático, desde un pontón especial en el mar, casas con habilitación humana para poder alimentar en automático. Y los controlamos automáticamente desde puerto. Ya no tenemos gente en jaula, muy poca. Ahí ven ustedes en la diapositiva la imagen de cómo empezamos. En círculos amarillos estoy mostrando cómo comenzamos en los años 80, concentrados muy cerca de Puerto Montt. Cuando hablo de ventajas comparativas desde Chile, en el norte tenemos cobre, pero miren en el sur. Tenemos aguas escondidas, aguas protegidas, una cantidad enorme, 5.000 islas. Tenemos una naturaleza generosa que nos está aportando estos recursos. Cuando comenzamos con zonas no cálidas, estoy en Ecuador, 9 a 12 grados Celsius y ahora estamos trabajando a 13 y 7 grados Celsius. Eso significa un desafío enorme, porque el cambio en el estadio donde se cultivan los salmones es literalmente diferente. Ahí les muestro el desafío que tenemos ahora. Resumiendo, toda esta labor ha llevado hoy día 600.000 toneladas y tenemos 12.000 millones de dólares de ingresos anuales para el país. Somos el segundo PIB. No me equivoqué a los años 30 y mi señora tampoco. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Estamos tratando, y ese es el desafío, es una pregunta que hubo aquí en la asamblea también. ¿Y qué hacemos con la sostenibilidad? Mi hijo trabaja en sostenibilidad en Suiza. Dijo, allá tengo que ir a aprender, y hoy día es ejecutivo de una empresa grande. Es decir, comienzo con mi hijo y termino con mis estudiantes. Porque mis estudiantes hoy día están recibiendo de parte nuestra un bastón. Esta es una carrera de postas, pero tenemos que llegar con un bastón de calidad para poder hacer esto sostenible. Y sostenible significa, como decía Eloísa, social, económica y desde el punto de vista ambiental, un trío, ¿no es cierto?, que es indisoluble si es que queremos construir algo. Mis alumnos, que son hoy día de posgrado, el año pasado abandoné pregrado, deben ser unos 1.000 alumnos que llevo ya en varias universidades, egresados de pregrado, y de posgrado deben ser unos 40 que están hoy día como ejecutivos ayudándonos en este desafío que lo cumplimos una vez en el cobre y que hoy día lo estamos cumpliendo, y ese es el desafío, espero que lo logremos en las áreas más australes de Chile. Es un bonito desafío, pero requiere ciencia. Eso es un convencimiento. No podemos llegar a tener soluciones sostenibles si no somos en alguna forma científicos en el proceder. Y científico no significa matemático. Significa ser un sociólogo con metodología científica, un económico con metodología científica. Eso es lo que nos lleva a convocar estos talentos en una sola idea, en un norte, tener una brújula común y marchar hacia lo que las nuevas juventudes, las que están hoy día recibiendo la industria, el planeta, los recursos, puedan administrarlos y salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Johnny. Excelente también en el cumplimiento del tiempo. Muchísimas gracias. Y rápida conclusión, ciencia necesaria y aplicarla también. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Vamos adelante, por favor. Listo. Perfecto. Listo. Bueno,
En primer lugar, estoy muy agradecido por estar en poder participar en este congreso que creo que lo tenemos que empezar a trabajar de una manera similar en todos nuestros países, y es enaltecer la producción de proteína animal, que tantos contradictores tiene, o por lo menos tan vociferantes, y necesitamos tener esa defensa consolidada con orgullo y con pasión. Y creo que eso es lo que estamos tratando de hacer en este congreso, y ser parte de esto es muy importante. Para hablar de maíz y sus coproductos, creo que hay que empezar porque este es digamos, el maíz es el ingrediente más importante en la producción de proteína animal. Las inclusiones son del 60-70% en general, si empezamos a mirar entre las especies, y particularmente sabemos que los principales productores exportadores son Estados Unidos y Brasil como exportadores. Yo quiero mencionar, aquí les muestro algo interesante también, el cinturón del maíz. Vamos a hablar un poquito más sobre eso durante esta corta presentación. El cinturón de maíz de los Estados Unidos, que yo creo que tiene que ser un orgullo mundial lo que se ha logrado con el cinturón del maíz en Estados Unidos por la capacidad exportadora de los Estados Unidos. Ese es uno de los puntos clave, sobre todo ahora que estamos acá reunidos en Ecuador, donde este mercado no está realmente abierto. Y esto quiero mencionarlo porque, siendo el principal ingrediente para la producción de proteína animal, esto es opinión mía, la política de soberanía alimentaria que ha permitido de alguna forma positivo un crecimiento de la cosecha de maíz del Ecuador, pues finalmente está limitando un crecimiento del consumo, de la producción, del consumo de proteína animal, que es bienestar para la población. ¿Por qué? Nosotros, como yo vengo de Colombia, donde me ha tocado trabajar en la industria porcícola y conozco la industria pecuaria en general, hemos visto un crecimiento muy avanzado, superior a lo que ha sucedido en el Ecuador, precisamente porque hemos tenido la oportunidad de tener una fuerte relación con los insumos de los Estados Unidos, y especialmente con lo del maíz. Eso es algo que creo que es muy relevante, porque si bien la inclusión más grande entre los ingredientes para la producción de proteína animal es por parte del maíz, se puede sustituir de alguna manera, y aquí se viene sustituyendo. Otro escenario, no el mejor escenario, sería poder sustituir con diversos productos, por ejemplo, incluir el sorgo también, pero en general el escenario real, el escenario para poder competir, para poder incrementar el consumo, para poder crecer sin ponerle un techo que no es técnico, un techo que no es óptimo, sería que lográramos diseñar un proceso para poder importar el maíz de los Estados Unidos. Hay algo también muy importante ahí, y es lo que sucedió en Colombia. Hubo una desgravación arancelaria, tenemos el maíz de los Estados Unidos, y la producción nacional de maíz sigue creciendo, y crece y puede crecer. ¿Por qué? Porque finalmente hay una industria cárnica más fuerte que está demandando y desarrollándose de una mejor manera. Bueno, pasando, importante para tener presente la información, el maíz nos provee proteína, almidón, aceite. Esto tiene, vamos a hablar un poco sobre los coproductos, pero quería pararme acá, esto no señala, pero quería mostrarles algo que es muy relevante. El cinturón del maíz alrededor de la cuenca del Mississippi ocupa más del 40% del área de los Estados Unidos. Entonces lo que no estamos viendo es que alrededor de esto se ha desarrollado una capacidad de exportación que nos ofrece algo que es fantástico para un productor de proteína animal en cualquier país del mundo, y es proveeduría permanente. Durante todo el año tenemos no solamente proveeduría permanente, sino información disponible tanto del clima,
de la cantidad que vamos a tener, de la cantidad de cosecha, de los precios en cada uno de los puntos. Entonces tenemos una capacidad también de cubrir nuestro riesgo financiero con nuestras negociaciones con los Estados Unidos, que hace que esto sea digamos, pues por eso es que tiene tanta importancia a nivel mundial el uso del maíz de los Estados Unidos. Es un sistema supremamente sólido que recoge de más del 40% del área de los Estados Unidos, saliendo por 3 formas distintas. El Pacífico, tenemos el ferrocarril para México especialmente, y tenemos el puerto de Nueva Orleans. Bueno, algo muy relevante dentro de lo que tenemos que ver en este negocio con los Estados Unidos en materia de maíz es la transparencia de la información. Tenemos transparencia en cuanto a los informes de calidad de la cosecha, de calidad de la exportación, donde se está midiendo no solamente lo que es de factores de grado para la negociación, sino que tenemos una medición de factores físicos, composición química y micotoxinas, porque micotoxinas es uno de los retos más importantes y de lo que más hemos aprendido en los últimos años: la administración correcta de las micotoxinas con las diferentes posibilidades de productos que hay. Esto ha hecho que aprendamos más, aprendamos mejor, y que esto deje de ser un problema, digamos, tan relevante. Entonces, esta transparencia que nos ofrece como tal el proceso exportador de maíz de los Estados Unidos hace que el alimento de nuestro alimento sea mucho más confiable. Tenemos además, yo no sé si todos sabemos acá, pero más del 40% de la producción de maíz hoy se está yendo a producir etanol. ¿Por qué a producir etanol? Pues simplemente por la demanda. Recordemos que la demanda por el etanol cambia muchas veces simplemente por una decisión política. Cambia el mandato, sube la demanda, y esto hace que haya más disponibilidad de los coproductos que surgen de la producción de etanol. El principal coproducto son los DDGs, los destilados secos de este proceso, que finalmente entran en nuestras dietas con unas composiciones muy competitivas en muchos aspectos, y nos permiten entonces tener una buena alternativa. ¿Qué es importante y cuál es el mensaje de esto? Hacia el futuro vamos a tener más coproductos del maíz y tenemos la oportunidad de aprender a utilizarlos de una mejor manera, incluirlos dentro de nuestra dieta y además sacar el mejor provecho económico y nutricional para ser más competitivos. Esta es una gran alternativa y como se nos está acabando el tiempo, el mensaje claro es: sí es posible competir, pero necesitamos esa posibilidad de tener un mercado abierto para poder no solamente importar maíz, sino otros productos como el sorgo también. Entonces, el último punto final: Ecuador tiene un gran potencial. Ecuador ha crecido en producción de proteína animal, pero para poder cumplir con ese potencial que tiene, para poder generar más empleo, mayor consumo y mayor bienestar de la sociedad, necesitamos ese mercado. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy amable. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar inicio a este panel, y para iniciar, entonces vamos a traer nuevamente a relación alguna información que escucharon de estos 3 grandes cooperadores de la industria de la producción de proteína animal a nivel global. Y muchas gracias también al Comité Organizador de Proteína Viva por considerarnos en su evento, grandioso evento. Los cooperadores de los Estados Unidos estamos acá para ofrecer calidad, sostenibilidad y gran competitividad por el origen. Como lo dijimos, este es el panel del alimento, nuestro alimento. Así como escuchamos durante la jornada de ayer
Somos lo que comemos, hoy queremos dar un vistazo a los principales ingredientes que constituyen el alimento que consumen las proteínas animales de las cuales nos alimentamos. Porque al final, nuestra fuente de proteína también debe alimentarse de ingredientes nutritivos, saludables, eficientes y sostenibles. Durante el panel vamos a hablar de cómo las decisiones que tomamos en selección de ingredientes, su calidad nutricional, el abastecimiento y el procesamiento impactan directamente en una eficiencia productiva, en competitividad de sus negocios, en la rentabilidad de los mismos, pero lo más importante, en la sostenibilidad de toda la cadena de valor. En estos tiempos desafiantes, la rentabilidad ya no puede verse desde la óptica de un costo inmediato. Debemos construir desde la eficiencia, la producción rentable, la estabilidad operacional, la sostenibilidad y algo muy importante, el uso responsable de los recursos para las próximas generaciones. Y justamente ahí, en el origen de esos ingredientes, cobra vigencia la oferta desde los Estados Unidos. Los cooperadores aquí presentes, ya los vimos, la compañía Instapro, el Consejo de Exportación de la Soya Americana, el Consejo del Maíz y sus coproductos y la Asociación de Productores del Trigo, representamos a más de 400,000 campesinos de los Estados Unidos, algunos de ellos en más de su 10ª generación, que han construido un legado basado fundamentalmente en productividad, innovación, sostenibilidad, trazabilidad y responsabilidad ambiental. Ese modelo está enfocado en producir proteína vegetal de mucha calidad para alimentar responsablemente la proteína animal que llega a nuestras mesas. Hoy queremos aterrizar esta conversación en algo muy concreto: cómo la calidad, consistencia y sostenibilidad del origen estadounidense ayudan a mejorar el desempeño, la eficiencia y la competitividad de sus industrias. Entonces, vámonos directamente al panel. ¿Perdón? Sí, con este. Gracias, Carlos. Para abordar esta conversación vamos a hacer el mismo modelo de las presentaciones y desde cada ingrediente estratégico tenemos entonces a cada uno de nuestros panelistas y comencemos con el bloque que lidera Janet Colina. Janet, tengo algunas inquietudes, así como para los colegas Johnny y Carlos, pero en este caso para ti. Quisiéramos comenzar con la base proteica más importante de la nutrición animal moderna, y es la soya. La soya hoy no representa solamente proteína, representa digestibilidad, consistencia, desempeño nutricional y eficiencia productiva. Y ya lo mencionaban los ponentes, no necesariamente necesitan los Estados Unidos ampliar su área agrícola. La productividad hoy en 53 bushel por acre, lo cual nos lleva a tener 3.61 toneladas por hectárea, marcan la diferencia, y Eloísa lo mencionó. Reforestamos antes que deforestamos. Pregunta inicial para ti. Desde tu experiencia,
¿Qué hace que la soya de origen estadounidense continúe siendo el referente global en calidad y consistencia nutricional? Pero a su vez, ¿cómo esa calidad está impactando la consistencia de variables críticas en la producción animal? Estamos hablando de la conversión alimenticia, del crecimiento de nuestros organismos y de una estabilidad productiva. Bueno, primero que todo, hay, como lo mencioné al principio, hay diferencias destacadas entre la soya de los Estados Unidos y la soya brasilera. Específicamente, la soya de los Estados Unidos tiene menor daño en cuanto al momento de evaluar lo que es el daño que sufre la soya al momento de cultivarla. La soya brasilera en ese sentido está desfavorecida con respecto a la soya de los Estados Unidos. La soya de los Estados Unidos se caracteriza por eso, y eso obviamente, al no tener ese efecto, la proteína, los aminoácidos, esa digestibilidad de los aminoácidos comprobado que tiene la soya de los Estados Unidos, mayor coeficiente de digestibilidad estandarizada de aminoácidos esenciales en la dieta de los animales, permite esa consistencia en la respuesta animal, permite esa consistencia también en el producto que obtenemos. Entonces, es también un cuidado al momento de el cultivo de la soya y la trazabilidad a todos los niveles que me permite obtener un grano de alta calidad, también con menor contenido de inhibidores de tripsina, que al momento de aplicar cualquier proceso térmico, pues me permite obtener una soya de mejor calidad. Quiero agregar a tu respuesta consultándote. Estás hablando en el proceso productivo. ¿Qué sucede en el proceso de cosecha y transformación para el despacho? Proceso de transformación para el despacho. Cuidado y trazabilidad, sobre todo manteniendo la calidad del grano, enfocado en sostenibilidad. Muchos de los aspectos que hablaba Eloísa, lo que es la sostenibilidad, manteniendo la calidad del grano, porque al final esa calidad del grano es la que va a determinar la harina de soya que va a alimentar estos animales. Entonces, un control riguroso a todo nivel. Perfecto. Dentro de este protocolo de manejo del panel, por favor, les sugiero vayan tomando nota de las preguntas que tengan. Terminamos con los tres ponentes y posteriormente estamos abiertos a las preguntas del público, así es de que, por favor, considérenlas en sus equipos electrónicos. Muchas veces, la mejor formulación depende no solamente del nivel de proteína, sino de la calidad y consistencia con la que esa proteína responde todos los días en una planta de procesamiento y en la granja donde están los animales en su proceso de crecimiento. Y justamente ahí aparece un mensaje clave. La calidad consistente reduce el riesgo, mejora la eficiencia y protege la rentabilidad. ¿Por qué el origen de la soya sí importa cuando hablamos de predictibilidad, desempeño y rentabilidad? Importa precisamente porque queremos consistencia. Los nutricionistas que formulamos las dietas para el alimento que produce nuestro alimento, obviamente necesitamos valores consistentes para formular esas dietas. Y si tenemos una soya de alta calidad, obviamente eso nos permite mantener también una respuesta consistente. Y por supuesto, cuando hablamos de tablas nutricionales brasileras y las tablas de los Estados Unidos, aunque se apliquen tecnologías, las tecnologías son distintas y la calidad de la soya también es distinta. Entonces, cuando tenemos variabilidad en la calidad de la soya que obtenemos, eso nos afecta obviamente la respuesta que vamos a obtener. Entonces, tener valores consistentes como los que obtenemos en cuanto a lo que tú decías, el valor de la proteína, porque la soya también es energía metabolizable, no solo es proteína, nos provee también otros nutrientes esenciales. Entonces tenemos que tener en cuenta esa consistencia a los fines de una mejor formulación consistente también, y la respuesta animal va a ser consistente, y eso a la final, recuerden que la eficiencia de los animales determina la rentabilidad de cualquier operación, ya sea de aves o de cerdos, en este caso particular una operación avícola grande. Perfecto, Janet.
Pero la proteína no trabaja sola. Necesita funcionalidad, estabilidad física y eficiencia dentro del procesamiento. Entonces vamos a hacer una transición y nos vamos a ir al trigo. Y en el trigo tenemos a Johnny. El trigo juega un papel extremadamente importante en las dietas de alimentación animal. Muchas veces el trigo se percibe únicamente como una fuente energética. Hoy sabemos también que aporta funcionalidad tecnológica en proceso y eficiencia operacional por consiguiente. Entonces, Johnny, ¿cómo puede el trigo potenciar el desempeño nutricional y operativo de una formulación moderna? Voy a poner el contexto general a nivel de negocio para responder eso, porque si no implicamos valor agregado, la ciencia por ciencia, sí, es interesante, pero no es útil a la humanidad desde el punto de vista de la alimentación, Aplicar. que es su aplicación. Miren, en acuicultura, y esto es a nivel mundial, no solamente Chile, hemos estado bajando el nivel de concentración de soya en las formulaciones, y esto ha provocado una fuerte presión sobre subproductos de origen cárnico en la oferta. Eso ha disparado los precios en esos productos y eso ha disparado también el costo de nuestra industria para llegar al producto filete de salmón. Lamentablemente, la cantidad de subproductos cárnicos está siendo presionada, presiona precios y nos complica la industria. Esa es la verdad. ¿Por qué estamos bajando la concentración de soya en forma muy prudente? Y aquí voy al tema del trigo. Estamos buscando en la suite el mejor trigo posible para tratar de utilizar la menor cantidad de trigos que tengan altos niveles de lo básico. Lo básico son los almidones. Nosotros no buscamos proteína y de hecho no la consideramos en la formulación de salmones. Tenemos gliadinas y gluteninas dentro de lo que llamamos gluten en el trigo. Pues bien, pareciera ser que estamos cometiendo errores porque cuando son altos en proteína, estos dos elementos, sostenidos en un proceso, pongan atención, extrusión, no en seco y en caliente. Estamos hablando de altas temperaturas. Temperatura salida de proceso, 250 grados Celsius. Presiones de 80 bar. 80 veces la presión que sufrimos cuando hacemos inmersión a 10 metros. Soy buzo científico. A 10 metros ya tenemos un bar. Imagínense 80 bares. Eso produce esa máquina, la extrusora. Luego la temperatura y de la presión tenemos el cisalle mecánico. Una cantidad enorme de energía mecánica que estamos incorporando a esa masa. Conclusión de esto, simple. Trigos con altas concentraciones de gluten están transformando las proteínas, la proteína del trigo y la proteína de la soya, en una familia de proteínas que nos incomoda absolutamente la digestibilidad. Estamos hablando de la digestibilidad. Pasan de un estado básico, de primer orden, o nosotros lo llamamos los péptidos, ¿no es cierto? Estamos pasando dentro de esa máquina e integrándolos en proteínas ternarias y cuaternarias. Logrando eso indeseado, las enzimas son imposibles de lograr la digestibilidad de esas partículas. Y eso produce el fracaso digestible de esta mancomunión. ¿Qué tenemos que reparar? El arte de operar las extrusoras hoy en día. Liberar la restricción entonces que tenemos de la fabricación de la soya. Los fabricantes de soya, en la idea de eliminar el inhibidor de tripsina, tratar de hacer un proceso más amistoso para que los propios azúcares, que también son parte importante de la soya, no actúen ya en el proceso de inhibición por exclusión seca de eso. Y no la aglomeren, porque si la aglomeran, luego venimos nosotros los salmoneros, lo metemos a un acondicionado a alta temperatura, en el acondicionador, tratamos de que los almidones gelifiquen muy bien, la amilosa es enemigo en este caso, la amilopectina funciona muy bien, no cristalicen, bajar la temperatura de proceso, bajar las presiones de proceso,
no hacerlas tan rápidas, y entenderán ustedes que la industria no va a ser fácil convencer. O sea, el discurso científico es complicado cuando el dinero se genera cuando la extrusora produce 24 toneladas por hora. ¿Qué necesitamos para eso? Temperatura, velocidad en el rosco, es decir, mucho cisalle y presión. Vamos a tener que decirle, mira, hasta que no inventemos una extrusora modificada, y en eso estamos trabajando los salmoneros, una extrusora modificada de las clásicas, nosotros vamos a seguir viviendo con el problema. Pero hay soluciones y hay gente interesada en resolverlo. Gracias. Perfecto, Johnny, gracias. Permíteme agregar algo. Ese punto de inclusión de la soya tiene mucho que ver también con el hábito alimenticio de la especie. Estamos hablando en salmones, peces carnívoros, y en general los peces marinos de tipo carnívoro, hábito alimenticio carnívoro, pues va a demandar lógicamente ciertas necesidades nutricionales. En este caso la soya, usted ya lo mencionó, los factores antinutricionales están limitando su participación en las dietas para salmones y peces marinos. Sin embargo, productos como el concentrado proteico de soya funcionan perfectamente ahí con unas inclusiones del 14-15%, pero si nos vamos a las otras especies comerciales y de las que más se producen en el mundo, hoy en el mundo se producen 4 o 5 especies, y discúlpenme que me meta mucho en la acuacultura, pero es mi tema y creo que es importante la información para todo el público. 4 especies principales. Las carpas chinas es la primera especie que se produce a nivel mundial y estamos hablando de 30 millones de toneladas. La segunda especie es la tilapia, con cerca de 7 toneladas. La tercera especie es el camarón, con 6 toneladas larguitas, y luego están los salmónidos con casi 4 millones de toneladas. Si ustedes suman la segunda, tercera y cuarta, no alcanzan a la primera. Esas son las 4 mayores especies que se producen. Y dietas para carpas, dietas para tilapias y dietas para camarón llevan niveles muy altos de inclusión de soya. Estamos hablando que en las carpas herbívoras es más del 50%, en el caso de la tilapia está alrededor del 40% y camarón similar. Entonces es importante tener esto presente para diferenciar los niveles de inclusión de acuerdo con el hábito alimenticio de la especie. Pero sigamos con el trigo, Johnny. El verdadero valor del trigo no está solamente en el costo de la inclusión, está en cómo mejora funcionalidad, procesamiento y un desempeño integral del sistema. Entonces te pregunto, ¿qué impacto puede tener todo esto sobre una estabilidad física, eficiencia energética y productividad de los alimentos? Sí, voy a usar lo previo para enganchar lo último. ¿Dónde nos duele químicamente y biológicamente este problema de la compactación o aglomeración de las proteínas primarias que pasan a terciarias y cuaternarias? Que en el fondo se logra una pelota enorme, miren ustedes en la imagen física que les puedo yo decir, y que esa pelota que se arma dentro de esa extrusora con toda esta condición mecánica, térmica, etcétera, que se produce, no la puede desarmarla encima. Ese es el problema, es físico-químico. Mira, si uno quisiera definir cuál péptido me puede dar la partida sobre lo mal o bien que estamos haciendo, es lisina. La lisina de la soya la estoy perdiendo en la extrusora, la estamos perdiendo en la extrusora. Si elimino la más termolábil, lisina en este caso, elimino su problema, estaría eliminando el problema de todos los otros péptidos. Tendríamos resuelto el problema. Ahora, del punto de vista del trigo, y voy a la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo tenemos que hacerlo? Bueno, tenemos que jugarnos con las variedades de trigo. No podemos inventar trigos. Es muy caro reprocesar y un montón de cosas cuando la naturaleza nos está entregando soluciones. En US Wheat llevamos 4 años investigando. Todas las variedades sirven, pero unas más que otras. Y en esa investigación de 4 años hemos probado ya hasta en peces. Y hemos tenido éxito. La solución que hemos encontrado en trigo, ciertos trigos de ciertas variedades genéticas que responden muy bien y tienen además un volumen de oferta suficiente para resolver el problema de la agricultura. Esa es una solución real. O sea, lo social asociado a lo económico, como decía Eloísa, ¿no es cierto? Y también la parte técnica.
Pero si no hacemos ciencia a nivel molecular, estamos perdidos. Hay soluciones. El trigo hoy día, con YouSweet, estamos trabajando muy bien. Yo estoy representando aquí también a mi universidad, donde estamos comprometidos ya, y también con la industria, porque también represento a la industria y al Estado de Chile. Estamos comprometidos en avanzar en esa línea, para colaborarnos en ese sentido, porque el trigo le estaba haciendo daño a la soya. Y entonces había una injusticia para con la soya. Y entonces aquí ha comenzado ahora, le estoy hablando de conocimiento generado hace 18 meses. Esta no es una historia larga. Entonces, tenemos un desafío interesante y no lo vamos a abandonar. Y yo diría que el trigo ya tiene soluciones y la estamos operando y ya la tenemos ensayada en PC, en un ensayo de 80 días con 18 estanques a 3 réplicas y una potencia estadística muy fuerte. Obviamente, como consejo, estadística no paramétrica, lo digo como científico, porque no hay nada que no sea no paramétrico. La campana gaussiana es un mito matemático, que ese es el otro problema que no tiene nada que ver con la química, pero que el análisis de los datos es crucial. Excelente, muy bien, Johnny. Y si hablamos de competitividad y seguridad en abastecimiento, inevitablemente tenemos que hablar del maíz, Carlos. El maíz sigue siendo uno de los ingredientes más estratégicos para la competitividad de la industria ecuatoriana. Ya nos lo mencionó Carlos, los retos y desafíos que se presentan. Hoy enfrentamos un escenario de volatilidad logística, disponibilidad y costos que obligan a tomar decisiones estratégicas. Y ayer nuestro compatriota Jeffrey lo mencionó. Hay un riesgo, y él dijo, utilizo mucho la palabra, pero la vuelvo a utilizar, drástica. Carlos, ¿se puede realmente ser competitivo importando maíz? Por supuesto que sí. Es más, es necesario tener mercados abiertos. Los mercados abiertos son los que nos construyen competitividad. No necesariamente, y aquí ni siquiera tengo que hablar solamente del maíz, en general, que tengamos diferentes ingredientes, diferentes mercados. Esa apertura es la que nos permite construir algo para realmente ser competitivos. Hay historias muy interesantes, y ahí sí, hablando de maíz y hablando en general de la relación con la producción de los Estados Unidos, Colombia tuvo en el momento en que se hicieron las desgravaciones arancelarias por el TLC con los Estados Unidos, sus mayores crecimientos en todos los niveles, que al final, ¿qué hizo eso? Permitir un mayor consumo por parte del consumidor final, que esto es bienestar para la sociedad. Otros ejemplos en Centroamérica, Costa Rica, Panamá, tienen altísimos consumos y tienen un bienestar alimenticio en muy buena medida relacionado con esa relación comercial. México es un gran exportador, y es un gran exportador no porque es competitivo, y es competitivo gracias a esa importación de los granos de los Estados Unidos. ¿Por qué? Uno no puede ponerse la limitación de lo que produzca a nivel nacional, porque es que a nivel nacional, si uno tiene esa limitación, también está fomentando una falta de competitividad de los productores de los insumos. Es que hay que ver lo que ha sucedido, por ejemplo, en Colombia. Algunos productores de maíz o de granos en general cambiaron sus producciones porque no eran competitivos, se fueron a algo que fuera más interesante para ellos, mientras que los que sí decidieron entrar en el negocio o quedarse en el negocio se reconvirtieron para poder competir y están creciendo. Eso es algo natural. Entonces, hay veces hay que ponerse la mano en el corazón y hay que tomar decisiones que nos permitan corregir el camino. Y para un país como Ecuador, con este potencial enorme, la necesidad también que tiene de aflorar en una industria como la de la proteína animal, definitivamente hay que abrir la mente y abrir el mercado. Perfecto, muy bien. Nos hiciste una introducción muy somera sobre los coproductos. Ofrecen muchas oportunidades los DDGs, nos hablaste, en la formulación moderna. Durante muchos años
existió la percepción de variabilidad en la calidad del DDG. ¿Qué avances ha habido en calidad, de estandarización y en consistencia nutricional de estos coproductos? Claro, a ver, voy a plantearlo desde el mercado. Ok. Y desde el mercado, es que esto es muy interesante porque hoy alcancé a mencionar que más del 40% de la producción de maíz se va para la producción de etanol. Pero eso no ha sido así toda la vida. Inicialmente, la producción de etanol era, producimos etanol y eso que quedó allá se considera como casi un desecho, un subproducto que se lo vamos a lanzar al ganado, Economía a las circular. vacas. Correcto. Pero ¿qué pasa? A medida que va creciendo y que se va volviendo más relevante y una época de gran demanda, de crecimiento de la demanda por etanol, en ese momento, ¿qué ocurre? Hay, por un lado, escasez de maíz, digamos, no hay suficiente maíz porque se está utilizando en un negocio que además, cuando sube el precio del petróleo, pues también hay más interés en llevar más etanol, los gobiernos empiezan a cambiar el mandato. ¿Qué ocurre? Las plantas, los productores empiezan a darse cuenta, uy, esto no es un subproducto, esto no es un desecho, esto es un coproducto de altísimo valor nutricional desde la proteína. También aquí empezamos a veces a tener algunos aspectos, yo no diría competencia, pero donde tenemos que compartir algunos espacios porque es un producto que bien manejado es bastante importante, bastante bueno, con unos altísimos niveles de inclusión que dependiendo de la especie y la etapa, pues arrancan en un 5, 6, 7%, pero llegan a poder meterse en un 30, 40% de la dieta. Entonces cuando los productores empiezan a darse cuenta de eso, pues obviamente tienen que empezar a manejar unos niveles de colorimetría, unos niveles tienen que darle un manejo especial. ¿Por qué? Porque es el mercado, porque lo está exigiendo el mercado. Y ese comentario sobre la variabilidad, claro que sí se daba hace unos 15 años. En algunos países había mucha inquietud sobre eso, pero hoy en día tiene un flujo permanente con mucho mayor control de la calidad y el color, lo que ya genera mucha más confianza. Y hay una cosa importante también, porque estamos parados en un punto, pero tenemos que mirar hacia el futuro. Los coproductos, como los BDGs, son esos ingredientes que todos los días tenemos que aprender a manejar más, porque todos los días los vamos a ver más en el mercado, vamos a tenerlos más como oportunidad y tenemos que saber meterlos en la dieta. Eso es una realidad. Perfecto, Carlos, excelente, excelente. Y trajiste a colación algo. Una dieta para cualquier especie tiene más de 30 ingredientes. Y tú dijiste una palabra que en ocasiones puede sonar brusca, competencia. Yo diría que si todos trabajamos en función del productor pecuario, todos vamos a crecer. Si el productor pecuario crece, toda la cadena de valor va a crecer. Entonces, esa palabra nos ayuda muchísimo a entender por qué la cooperación cobra vigencia. Y quiero, estimados panelistas, que me respondan con una palabra la siguiente pregunta, por favor. Si hoy tuvieran que recomendar una sola decisión estratégica para manejar y mejorar la competitividad de la industria, ¿cuál sería, Janet? Perdón el micrófono, por favor. Sostenibilidad. Excelente. Johnny. Libere los mercados. Se la valgo, eran 3. Me la quitó, iba a decir apertura, pero es lo mismo. Apertura. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Entonces, ¿qué debería empezar a medir mejor la industria para tomar decisiones más rentables y sostenibles? Creo que hoy quedaron mensajes muy claros. Primero, la nutrición significa eficiencia. La calidad consistente significa predictibilidad y rentabilidad.
La sostenibilidad, dijiste Janet, y productividad tienen que avanzar juntas. El origen de los ingredientes sí importa, porque detrás de los ingredientes de origen americano existe ciencia, innovación, sostenibilidad, trazabilidad, consistencia, pero lo más importante, generaciones de productores comprometidos con alimentar el mundo de una manera responsable. En un entorno, ya te doy la palabra, cada vez más competitivo, la verdadera ventaja no está solamente en comprar barato, está en tomar decisiones inteligentes, sostenibles y eficientes. El alimento de nuestro alimento comienza con ingredientes de calidad, producidos responsablemente, respaldados por un modelo sostenible que piensa no solamente en la productividad de hoy, sino también en la productividad de las próximas generaciones. Adelante, Carlos. No, solo muy una, corto, por una favor. palabra que en ese listado de atributos, transparencia. Ok, ética y transparencia. Muchísimas gracias a los señores panelistas. Un aplauso, por favor, y disculpen que el tiempo fue corto para las preguntas de ustedes, pero vamos a estar con ellos estos 2 días, así que, por favor, abóquense con ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gracias, a Carlos. nuestros panelistas. Muchísimas gracias por esta Johnny, participación. gracias. Vamos a hacer la foto Gracias. oficial y también les vamos a hacer la entrega de estos libros que revelan y que muestran la belleza de los Andes ecuatorianos para todos ustedes. Mientras realizamos la entrega, queremos agradecerles a todos ustedes, a nuestros panelistas inicialmente por esta nutritiva conversación, y en este momento a ustedes los invitamos a servirse un coffee break en la feria alimentaria. Recuerden que pueden elegir entre el coffee break que nos ofrece Piggy's y Lama House, ambos ubicados en el sector de la explanada. Las charlas de capacitación van a continuar a las